Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya sabes que todas las semanas estoy en tu pantalla para buscar la manera como podemos entender cosas que tienen que ver obviamente con el quehacer social, con las cosas que nos interesan, con lo que vive el pueblo. El pueblo necesita de sus mandantes, sus autoridades, de sus libros escritos, sea la Constitución, cualquier norma, para poder vivir en sociedad y de la mejor manera posible. La autonomía municipal es un tema siempre recurrente y por lo tanto pasible de ajustes, de cambios, se los ve permanentemente. Hay un congreso, va a haber acá en Sucre unos días para ver el tema de todos los municipios del país, cómo tienen que manejarse, cómo tienen que tener mayor capacidad autonómica, no solamente en cuanto a reglas, a normas, sino también en cuanto a dinero, cómo hacer con eso. Entonces, cuáles son los servicios que se le puede dar a una población que está esperando, sobre todo la población que tiene menos recursos, y es la que puede entender esto que vamos a tratar hoy día. Digo esto porque hace poco la alcaldía ha puesto un servicio de salud y hay algunas críticas. Yo le decía a alguien, bueno, quien de pronto puede pagar un médico, ese seguro no puede tener mucha importancia, pero para aquel que no tiene, que tiene por ahí 4 hijos y gana 1.200 o 2.000 bolivianos, perdón, es grave a veces si posponen el no llegar a un médico por no tener para pagar una consulta, por ejemplo, ¿no? Y por ahí llegando el médico puede prever, puede encontrar un mal en su inicio, pero no lo puede hacer porque no tiene los 20, los 30 o los 100 o los 200 bolivianos que le cobra un médico. Entonces me parece loable en ese sentido lo que ha puesto la alcaldía y ha sido motivo de comentario, por lo menos en el programa de Tumpa, en varios programas. Se trata de la salud y la educación, dos cosas muy sensibles en la población. Hoy está con nosotros el ingeniero Jorge Landívar, que es responsable de comunicación, secretario de la unidad de comunicación en la alcaldía, que nos va a explicar un poco cuáles son los alcances de lo que es, en qué momento estamos los alcaldes, la alcaldía, el pueblo, los beneficios de lo que gozamos respecto de lo que nos otorga la Constitución. Así que muchas gracias, ingeniero, gracias por estar acá, muy amable. Gracias, Tumpa, un cordial saludo a quienes nos están viendo. Quiero comenzar diciendo, el otro día estuve con el ministro de Autonomía y le digo a Hugo Siles, a quien conozco de muchos años, incluso he estado en algunos de tus programas con él en radio, y yo le decía, Hugo, hay un inconveniente en esto de tu responsabilidad de vender la autonomía. ¿Y cuál es? Me dice, o sea, que no se entiende exactamente el estado, el tipo de estado en que nosotros vivimos. No lo entiende el ciudadano, no ha asumido que estamos en un estado descentralizado y con régimen autonómico, y desde luego no solo el ciudadano, sino también nuestros representantes nacionales, nuestros parlamentarios, y por qué no decirlo, algunas de las autoridades, incluso municipales, para que asuman la defensa de lo que fue una conquista. La Constitución Política del Estado, este librito, la nueva Constitución, nos marca a nosotros, la 2009, la última, un régimen de autonomía a desarrollarse, un proceso de autonomía que tiene que desarrollarse, y no se lo ha entendido así. Yo quiero hacer una especie de retrospectiva con relación a qué ha sucedido en Santa Cruz y en este país. Nosotros hasta el año 48, 49 elegíamos acá a los concejales, y entre los concejales se elegía un alcalde, y a partir de esa fecha, esa fue la última vez en que hubieron elecciones de municipios en Santa Cruz. 48. Sí, y me imagino que en Bolivia, o el 47, no tengo en mi mente precisada la fecha, pero fue antes del año 50. Y a partir de ahí hasta el año 84, en que a través del Comité Cívico desarrollamos todo un movimiento
que logramos que el alcalde de ese entonces, el doctor Óscar Barberí Justiniano, pudiera convocar a elecciones, autoconvocarse. Todo un movimiento, incluso logramos el apoyo de los comités cívicos de todo el país, de algunas fuerzas políticas, y al final tuvimos elecciones municipales. Él siendo alcalde convoca a elecciones de alcalde. Sí. Incluso, hasta como anécdota, cuando nosotros fuimos a proponerle, porque él era un alcalde designado por el doctor Siles Suazo, a dedo, él no quería, no se animaba. Y nos costó convencerlo hasta que lo persuadimos y él convoca a elecciones en base al concepto de autonomía, incluso haciendo una especie de parangón con el concepto de autonomía universitaria. Seré curioso, oíme, ¿él se presentó también como candidato a alcalde o no? No, no. Y él en esa oportunidad, porque a mí me tocó ser presidente del comité, me decía, déjame por favor que arregle mis alcaldías de barrio, porque si yo voy a convocar y voy a tener problemas, por lo menos tendré las alcaldías de barrio para postularme yo en las elecciones y ser candidato y ser alcalde. Y desde luego no llegó a eso por diversas circunstancias. En fin. Estamos hablando del año 84, ¿no? 84, de junio de 1984. Y del 7 de junio de 1984, que fue cuando él lanzó esa ordenanza municipal que revolucionó a todo el país y que finalmente, logró que se recupere la autonomía municipal, de la cual hoy gozan 339 municipios en todo el país. ¿Son 339? 339, sí. En ese entonces nos barajábamos nosotros el concepto de autonomía. Fue nuestra bandera, la esgrimimos y triunfamos en este afán y beneficiamos a todo el país desde el comité cívico. El presidente Siles en aquel tiempo, te pregunto porque me parece histórico y muy interesante y creo que también le puede interesar a la población. O sea, estamos hablando que tuvo que consultar con el gobierno central, Siles aceptó, o fue de mala gana, ¿cómo fue? ¿Era presidente Siles? Era presidente Siles y el prefecto era Marcelo Velarde Ortiz, a quien yo visité también para solicitarle que consulte al presidente si había la posibilidad de que él permita convocar elecciones. Y Marcelo dice no, desde luego que no, porque este es un gobierno centralista y es muy difícil soltar el poder y el manejo del municipio, de la alcaldía municipal, a que se maneje de otra manera. Y entonces fue que lo trabajamos, porque ese, entre comillas, esa es la palabra adecuada, a Óscar Barberí, quien en un determinado momento se opuso, hasta que Marcelo me dice, Jorge, lo vamos a cambiar a Óscar Barberí Justiniano. Y me lo comenta. Ese fue su pecado. Ese fue su pecado. Y yo me cruzo de la prefectura. La prefectura quedaba donde ahora es la brigada parlamentaria, y me cruzo a la alcaldía, ahí en la misma, frente a la plaza. Ahí donde está ahora. Donde está ahora. Y le digo a Óscar Barberí, te cuento lo siguiente, sé a ciencia cierta que te van a votar en una semana. Yo te propongo lo siguiente, salí como un cruceñazo, en lugar que salgas como un alcalde puesto a dedo y que lo han sacado como a muchos otros. A él le interesó la idea. Y te voy a contar una anécdota más. Interesante la historia. Te voy a contar ¿No se conoce esto? ¿O no lo han escrito? Lo ha escrito Homero Carvalho, hay un libro que se llama Santa Cruz Rebelde. Te voy a mandar un ejemplar que tengo yo algunos. Ya. Bueno, resulta de que decidimos hacer una reunión en el comité y llegó y empezamos a darle los argumentos. ¿Ya vos las habías advertido? Sí. Los argumentos de por qué, cómo y qué fundamentos jurídicos podríamos tener para hacer frente a una reacción del parte del gobierno central. Al final él aceptó y me dijo, muy bien, voy a ir a hacer la ordenanza municipal. Entonces le dijimos nosotros, hice pasar a los asesores del comité, aquí está la ordenanza. Y Óscar dijo unas palabras que están registradas, pero por lo menos déjenme hermosearla, dijo. O sea, él es todo un escritor, todo un tipo, un literato, no iba a permitir que le demos una ordenanza municipal hecha por nosotros, es decir, entre ingenieros y seguramente algunos doctores nada más. Entonces se fue a su oficina a hermosearla, a mejorarla, a ponerla en el formato
como correspondía a una ordenanza de esa naturaleza y además a un hecho histórico, porque él sabía que iba a significar eso. Pidió apertura de página, yo no sabía qué era, en ese entonces había sido la primera página en los periódicos, era una de las condiciones, ahí estuvimos hablando con don Pedro Rivero Mercado, en ese entonces estaba, no me acuerdo si era don Hugo Paz o don Esbón Komatkovich en El Mundo, a Luis Gutiérrez Dams en el Día, y logramos que nos den apertura de página. Pero nos dice, hasta tal hora tiene que estar la ordenanza acá para que la publiquemos. Y no llegaba la ordenanza. Con esto voy a terminar esta parte de la historia, porque es anecdótica. Entonces, como no llegaba, me fui a la alcaldía y estaba ahí Óscar Barberí, sentado en su escritorio, y le digo, Óscar, están esperando la ordenanza. Entonces me dice, ¿sabes qué pasa, Jorge? Estoy esperando que venga un constructor, un escultor que tiene que hacerme una cruz. ¿Y qué cruz es esa? Le digo, o sea, mira, aquí está el cheque, este es el dibujo de mi hermano fallecido que ganó un concurso internacional y quiero perpetuar la memoria. Y yo tengo aquí el cheque para que lo haga y no quiero que me saquen de la alcaldía sin antes haber cumplido con este deseo. Entonces, hace la casualidad que ese momento llega el constructor, le entrega el cheque, ahora sí me dice, nos entrega la ordenanza y yo hago que vayan y la distribuyan. Esa cruz, ¿sabes dónde está? ¿La que está en el Parque Urbano? En la entrada del cementerio general. Es una cruz que tiene un Cristo así difuminado y que, como señalaba, ganó un concurso internacional de pintura, esa cruz pintada por su hermano. Esa cruz que yo le dije al doctor Jorge Queirolo, porque estaba gris y negra, tiene que pintarla blanca, esa cruz era blanca y le conté esta historia que estoy contando ahora. Entonces, la cruz que está en la entrada del cementerio, general, esa cruz fue la que inicialmente impedía que se pueda formalizar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La ordenanza y la cruz igual se podía haber hecho. No, porque si él tenía miedo que al día siguiente lo destituyan, entonces ya no podía pagarle al constructor y la cruz se iba a quedar sin construir. O sea, anecdótico, por eso digo una cosa interesante, pero es histórico, lógicamente. Con eso finalizo el... No, démosle otro, porque es interesante esto, porque es el nacimiento de lo que viene después para todo el país, o sea, es historia, y es historia que no la conocemos, y me imagino que el que lo está viendo la desconoce y es fundamental. ¿Qué pasó con los diarios? ¿Lo publicaron? ¿Y lo publicaron la reacción de Marcelo Velarde? De Marcelo Velarde. Es cuestión de invitarlo al programa un rato de esos y me gustaría estar con él para recordar esos tiempos. Pero lógicamente Marcelo obedecía al Poder Central, al presidente, además hombre de confianza del doctor Siles Suazo. Marcelo Velarde, un político MNRista a todo dar. Lo que vino después fue que el gobierno de Siles Suazo quiso parar ese movimiento de reivindicación por las autonomías municipales, o sea, la democratización, y no pudo. Y entonces lo que hizo, como dice Sun Tzu, si no puedes con el adversario, con el enemigo, únete a él. Entonces se unió a la causa y el que convocó a elecciones posteriormente, pero ya no solo para Santa Cruz, sino para todo el país, fue el doctor Siles Suazo, y que después el que las llevó adelante fue el doctor Paz Estenssoro. Esa es la historia de la recuperación de las autonomías municipales a partir de una iniciativa del comité. Cuando Óscar Barberí convocó, no se llevó a cabo porque el gobierno la frenó y dijo va a ser para todo el país. Así es, así fue. Claro, aparte, para Siles, desde un punto de vista político, histórico, él tenía un pasado muy negro acá, ¿no? Con las muertes de Terevinto. Él era muy susceptible de que todo lo que pudiera él hacer con relación a Santa Cruz pudiera crearle algún malestar político. Él incluso muchas de las cosas logramos, yo hice parar 3 días a Santa Cruz y logramos $50 millones por el pago devengado de regalías, por la forma irregular de
liquidación, porque la ley establecía de que las regalías petroleras, una ley de la época de Barrientos, se deberían pagar en dólares americanos o en especie, es decir, o en petróleo o en dólares. Y él, en función a la devaluación que hubo en el país, a la hiperinflación, mejor dicho, nos estaba pagando en pesos bolivianos. Y la diferencia entre el dólar y el peso boliviano que recibía la Cordecruz en ese entonces era de 50 millones de dólares. Hicimos toda una marcha, claro, y gracias a eso tenemos muchos caminos, muchas cosas, porque finalmente el gobierno dijo, muy bien, se los doy los 50 millones, pero la condición que sea para infraestructura vial, y se le aceptó. Sigamos, por ahí vamos a muy volver bien. otra vez. Por ahí vamos a volver otra vez. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lo que para nosotros en ese entonces fue todo un principio recuperar la autonomía. Resulta de que quienes no han asimilado este paso que es parte de todo un proceso donde el gobierno nacional, el gobierno de Evo Morales dice, señores, asumo la autonomía, y agarra y hace una constitución que en su artículo primero dice que Bolivia es unitaria, descentralizada y con régimen autonómico. Y eso no lo ha asimilado la población, o sea, nos ha dado un desafío. ¿Y sabe qué más dice? Al final de esta Constitución, en las disposiciones transitorias, dice, la Asamblea Nacional tiene que hacer 5 leyes en 180 días. Organización electoral, régimen electoral, organización judicial, tribunal constitucional y autonomías municipales. Y de ahí nace una ley, la ley 031 de julio del 2010, que es la que abre el abanico de las autonomías y permite que se establezca un régimen definido dentro de los gobiernos municipales. ¿Qué significa la autonomía municipal? 1, elección de sus autoridades. 2, capacidad de fiscalización de parte del Consejo Municipal al Ejecutivo Municipal. Son las 2 condiciones de la autonomía. Y por supuesto el manejo de los propios asuntos en materia económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, ¿por qué viene decirle, ¿sabe qué, señores parlamentarios, cruceños y todo? El alcalde no puede ir a prestar una petición de informe oral a La Paz, por 2 motivos. El primer motivo, porque no es la Asamblea Plurinacional la que lo está convocando, es una de las cámaras. Y la Constitución dice que puede convocarlo la Asamblea, pero no una de las cámaras. ¿Qué es lo que ellos aducen? Ellos dicen, ¿sabe qué, señores? En la Constitución hay un artículo que dice que la Asamblea Plurinacional se va a regir por el Parlamento, por el reglamento de la Cámara de Diputados. Pero el reglamento de la Cámara de Diputados tiene un defecto. Cuando yo fui parlamentario y había otro reglamento, nosotros lo aprobamos por ley. El reglamento de la Cámara de Diputados en este momento es una resolución camaral. Y de acuerdo al artículo 410 de la Constitución, que habla de la primacía constitucional, primero está la Constitución, después los tratados internacionales, después las leyes, después los decretos y después las resoluciones. Resulta que por lo que dije anteriormente, de que hay una ley 031 aprobada por el Parlamento Nacional, que se llama Ley de las Autonomías Municipales, su nivel está por encima de una resolución camaral. Entonces ellos... Y la ley dice que una autoridad puede ser convocada, en este caso el alcalde, solamente cuando sea la asamblea. La asamblea, y esto quiere decir senadores y diputados. Así es, porque la propia Constitución dice la asamblea está compuesta por la Cámara de Diputados y senadores, o sea, las 2 juntas. Pero a más de eso, diría yo, el concepto de delegación que hace esta Constitución para que ya
los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, ejerciendo su autonomía, puedan comenzar a manejar sus propios asuntos. Es un concepto, si uno quiere, hasta de filosofía, de libertad. O sea, que nosotros lo supimos en el 1984, lo supimos rescatar y que ahora se lo quiere perder. ¿Por qué? Porque quienes han sido electos como parlamentarios no han asumido que esta Constitución ha dicho, señores, desarrollen sus autonomías. Y entonces, como están todavía con la mentalidad centralista, No lo ven. no lo ven así. Y entonces dicen, ¿qué podemos hacer? Veamos a ver si el gobierno nacional o veamos a ver si la Asamblea Plurinacional puede pedirle al alcalde municipal que nos informe. Pero si hay un consejo municipal, pídanselo al consejo municipal. Y si necesitan, como alguien decía, esclarecer la verdad, queremos los documentos. ¿Quién tiene los documentos? La Contraloría, el Ministerio Público, en un caso especial, y el propio Consejo Municipal. Me estoy refiriendo, si usted quiere, al caso Dron, para ser más específico. Señores, vamos a ir a un pequeñísimo corte y vamos enseguida. El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra cuida la vida de todos los vecinos. Y entonces uno agarra y dice que es un auto constitucional. Y resulta que dentro de las resoluciones del Tribunal Constitucional hay las sentencias constitucionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. ¿Y qué son los autos constitucionales? Son decisiones de admisión o rechazo. ¿Qué sucedió con el señor Leyes con esto? De Cochabamba. De Cochabamba. Le dijeron, señor Leyes, usted tiene 5 días para corregir aspectos que hacen a la forma. Y no los corrigió, y entonces se los rechazaron. Pero no le han rechazado el conflicto de competencia, que es lo que él trataba de que se dilucide en el Tribunal Constitucional. O sea, y han venido a nosotros a corrernos con la vaina del sable, y ha venido el presidente de la Comisión de Autonomía de la Cámara de Diputados a presentarnos esto como si fuéramos unos ignorantes, así como ignorantes, como para decirnos, estos señores no saben que hay un Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012 donde establece claramente que es una sentencia constitucional, una declaración y que es un auto constitucional. Y para colmo, viene un diputado el otro día y dice, ¿sabe qué, señores? Hay una decisión ya de la Asamblea Plurinacional en sentido que corresponde que haya la fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. Y no es el Tribunal Constitucional, y lo presentan como si fuera el Tribunal Constitucional, y aquí lo tengo, es la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados. Nada que ver. Por encima de... Pero hay otra cosa más. Estas leyes, la ley, por ejemplo, la 031, establece en la disposición final segunda, dice que toda ley de igual o menor jerarquía que la ley municipal de autonomía queda derogada o abrogada. Eso dice la disposición final segunda. Aquí la tengo. ¿Qué es el reglamento de la Cámara de Diputados? Con la cual ellos se basan para convocar a un alcalde. Es una resolución camaral del 29 de enero del 2010. Es una disposición de menor jerarquía que la ley 031, que es una ley nacional. Y de acuerdo al artículo 410 de la Constitución, la primacía de la Constitución, esto está muy por debajo. Y cuando la ley 031, que es posterior a esto, porque este es de enero y esta otra es de julio del 2010, cuando esta ley dice quedan abrogadas o derogadas todas las disposiciones contrarias, aquí hay una contradicción. Y por eso es que el alcalde municipal no debe ir a la ciudad de La Paz. Y entonces hay otras 2 sentencias constitucionales, no auto, como vienen a presentar acá, que dicen que la facultad de fiscalización corresponde al Consejo Municipal.
Y si quieren fiscalizar finalmente, lo puede hacer la Asamblea Plurinacional, pero la Asamblea reunida en sus dos cámaras, no una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores aparte. En sus dos cámaras. En sus dos cámaras. Eso es la Asamblea. Entonces, ¿qué hay que desarrollar acá? Darle más fuerza, por lo que entiendo, a la 031. Ese es de donde el tronco, un poco, por lo que estoy entendiendo, donde yo puedo, que le otorga a los municipios la posibilidad de legislarse. Sí, hay dos leyes, la 031 y la 482, que es, diremos, el cumplimiento a la disposición transitoria segunda de la Constitución, que dice que hay que hacer 5 leyes, y la quinta ley que debería hacerse en 180 días es la marco de autonomía, que es la 031, que es la que se hace y es la que rige precisamente y define quién es el órgano que fiscaliza al Ejecutivo Municipal. La 482. Y la 482, perdón, la 482, Ley de Gobiernos Municipales. Ahora, ¿y esto en ninguna parte del país se han avivado de esto? No, no se han avivado. Y es más, yo quería proponerle, si quiere políticamente hablando, o que haya un encuentro acá de alcaldes para que se vea que se está desperdiciando un importante instrumento que ha dado el gobierno nacional. Y por eso me atreví a decirle a Hugo Siles, no estás vendiendo a cabalidad la autonomía, porque la autonomía municipal es la esencia de la autonomía y es la que en Santa Cruz especialmente ha dado origen a que se desencadene todo este proceso que beneficia a 339 municipios. Entonces, o viajar yo, y que me ofrecí también a viajar yo por todo el país para explicar. Aquí yo lo tengo mi chanchullo, como dicen algunos, con todo lo que es la explicación de la autonomía municipal. Aquí está todito. Y están aquí las sentencias constitucionales precisamente a las que yo hacía referencia y que tienen que ver con que ya hubieron reclamos por parte de algunos parlamentarios ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de los municipios. Pero insisten, y hay hasta una declaración constitucional. Esas cosas nuestros parlamentarios, querido Tumpa, no se ilustran, lamentablemente no se ilustran, porque esto debería ser una causa común, sobre todo de los parlamentarios cruceños. El diputado que hizo, que lo conocemos todos, al que buscó que Percy no le vaya... Así es. No lo ha leído bien para tu criterio. Está orinando fuera el tacho, decimos los cambas. Que eso no. Así de claro. Así de claro. No es viable. No es viable. A ver. Ahora que políticamente se pueden torcer, porque aquí hay, claro, no podemos sí, desconocer que hay muchos intereses en juego. Claro. O sea, si quieren desportillar una gestión, te mueven la justicia, te mueven el... Donde hay mayoría todo puede torcer la cosa. Pero oíme, el tema acá surge, ¿en qué momento, me imagino que el que nos está viendo quiere saber un poco, ¿en qué momento la Cámara de Diputados, que es un poco la que más, o las dos cámaras, pueden fiscalizar una alcaldía? ¿En qué momento tiene tu visión? El gobierno, el Estado Nacional, a través de sus instancias, tiene dos responsabilidades grandes. Una es el control social y otra es la fiscalización. La fiscalización económica, sobre todo. En el sentido amplio. Y precisamente quien tiene esa potestad para que no se desordene ni se anarquice todo es la Asamblea Plurinacional. Pero si yo, por ejemplo, agarro la Constitución y digo, ¿sabe qué? El artículo 24 de la Constitución, que dice, toda persona tiene derecho a petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, yo puedo pedir entonces una petición oral o escrita, y la obtención de una respuesta formal pronta y oportuna, y para el ejercicio del derecho no se exigirá nada más que... Si yo hago uso de este artículo, entonces yo puedo hacer una petición de informe oral al Ejecutivo Municipal. No. O sea, si la idea
de la Constitución es organizar estructuralmente al Estado, y si yo quiero entrar a tu casa, por lo menos tengo que tocar la puerta. Si yo quiero desarrollar una acción de fiscalización y lo quiere hacer, por ejemplo, diputados, pídaselo al Consejo, que es el Consejo el que tiene la potestad para fiscalizar. Esas son las cosas que nos están desordenando por falta de principio y de concepto con relación a lo que ha sido una lucha de este pueblo, que es la autonomía municipal, que ahora la queremos entregar porque nos conviene. ¿Cómo hago para desportillar la gestión del ingeniero Pérez y Fernández? Lo molestaré con esto. Entonces se trata de desportillar, pero no están molestando al ingeniero Pérez y Fernández, están desportillando, no la gestión de él, están desportillando la autonomía municipal, porque nos están sometiendo a un poder extraño distinto al que se ha definido que tiene la potestad de fiscalizar. O sea, estamos renunciando a nuestra autonomía y a una conquista que comenzó el año 84. Y por eso es que yo insisto y hago hincapié en que no se está asumiendo ese rol que nos ha definido esta Constitución. Esta Constitución, si se la lee, nos dice, oiga, trabaje, desarrolle el proceso de autonomía, y no solamente me refiero al tema municipal, me refiero también al de las gobernaciones. No solo es municipal, y de los pueblos indígenas. O sea, es todo lo que significa las instituciones regionales que son manejadas o que tienen que ver con la ciudadanía en un determinado territorio. ¿Y qué posición tiene la alcaldía en cuanto a educación? Me imagino en el manejo ideológico del tema. ¿O solamente es darle construir las instalaciones, darle desayuno? ¿Hasta ahí llega? Estás contestándote a tu pregunta, estás contestando qué cosas quedan por desarrollar. Eso que estás diciendo es una tarea por desarrollar. Está en la Constitución. O sea, parte de con la 031 no va. Es que hay que interpretar la Constitución. O sea, la Constitución a vos te da los conceptos y vos tenés que desarrollarlo. Y no es una interpretación arbitraria ni nada de eso que muchas veces se dice. Se desprende de ahí. Sí. Se desprende de eso. Porque, por ejemplo, la salud. Bueno, en este caso ya lo han hecho. Lo hemos hecho, no quisiera utilizar la palabra autocráticamente. Lo han legislado. Lo hemos legislado. Okay. Te voy a dar otro ejemplo. El perdonazo. Otra cosa. Cuando nos reunimos nosotros para tratar de recuperar recursos que estaban perdidos, nadie iba a pagar lo que tenía atrasado. Entonces dijimos, ¿cómo poder hacer esto? Pero resulta que el Viceministerio de Política Tributaria de la Ciudad de La Paz no nos deja. Y le encontramos la vuelta. Resulta que no nos deja hacer el perdonazo, pero nos permite perdonar hasta el 80%, porque cuando Revilla en La Paz hace un perdonazo del 100%, le meten 3 juicios. Está con 3 juicios. En cambio, nosotros lo estudiamos bien, pero había que tomar una decisión, y era la aprobación del Viceministerio de Política Tributaria. Y nosotros dijimos, señores, por la autonomía le echamos, nos los apruebe o no nos los apruebe. ¿Sabes en qué ha terminado? Y que nos han pedido esas leyes, o esa ley, para todo el país, para aplicarlo en otros municipios, a solicitud del gobierno central. Entonces, con la cuestión de la salud, vi que el presidente decía que había que replicarlo en todo el país, eso, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Seguro servicio social? Esto de la salud gratuita, el servicio de salud gratuita. Dijo una declaración, no sé si era un poco porque estaba frente a ustedes, qué sé yo, pero por lo menos manifestó que dijo que esto habría que esparcirlo un poco por el país. Lo dijo Evo Morales. Claro, pero si esa debería ser la política social que persigue cualquier país en el mundo. O sea, la vida, el conservar la vida debería ser el primer principio. Ahora, con relación al servicio de salud... ¿Me dejás ir a un cortecito y volvemos enseguida? El gobierno municipal de Santa Cruz de la...
Estamos conversando con el ingeniero Jorge Landívar, estamos en los últimos minutos del programa, no sé cuánto, que me avise el señor director cuántos minutos quedan para más o menos medir el tema. Así que acerca de lo que es la autonomía municipal y las bondades que tiene, que de pronto por ahí estaban media escondidas, a interpretar según reza, y eso es lo que estamos tratando de, o intenta el ingeniero mostrar a la población, y nos parece de muchísima importancia. En fin, entonces queda esto, queda como tarea para el hogar. Tumpa, cuando en 1984 nosotros logramos, 85, porque fue al año casi que hubieron, a los meses que se convocó a elecciones a nivel nacional, ¿qué se elegía? Se elegía solamente concejales y entre ellos elegían un alcalde. Ahí salió Pillín Rivera en esa época. Hay un tema que es muy interesante. Se hace la primera ley orgánica municipal. Y entonces era una ley muy precaria, muy ajustada tal vez a la época y a ese nacimiento de lo que era la autonomía municipal. Posteriormente ha ido perfeccionándose y hemos llegado a este punto ya en que se elige a un alcalde separado de los concejales, en fin, a todo este tipo de aspectos que logran perfeccionar el primer instrumento jurídico municipal, el primer instrumento orgánico de la alcaldía municipal. Pero todavía no está completo. Y prueba de ello es que estas leyes que yo he citado, la 482, la 031, la ley municipal 011, fiscalización, etcétera, todas estas leyes tratan de perfeccionar eso, pero hay una especie de estancamiento. Y hay un estancamiento, yo decía al principio, porque los representantes nacionales y muchos municipios no han llegado a asumir lo que es la autonomía. Tal vez, como decimos, los que vivíamos en Santa Cruz en las calles de tierra, ahora podemos hacer una valoración cabal de lo que significa la loseta o el pavimento. Los que no teníamos agua en nuestras casas y no había más que un grifo público y ahora tenemos agua potable en todas nuestras casas, o los que teníamos lampión o un tarrito de querosén con su mechita para alumbrarnos después de las 11 de la noche porque sonaba el pito del Arenal y ¡brum!, se cortaba la luz y ahora tenemos la luz de la CRE. Tal vez podemos valorar agua potable y luz. Tal vez los que los que han vivido ya un proceso de autonomía no lo están valorando suficientemente. Y por eso a mí me duele cuando hay un parlamentario o hay un representante o hay alguien que no asume eso que se ha conseguido y que le pide a gritos. La autonomía pide a gritos: defiéndanme, háganme vigente, no dejen que me desportillen. Jorge, si uno hace una especie de análisis así somero, dice, muchos años la alcaldía está en el cemento, ¿no? Ahora viene como una etapa empieza con la salud, digamos, otro elemento macro grande, lo veo grande, de todo el municipio, que cerca de 2 millones tenga un acceso, ¿no?, por lo menos un segmento de la población. Son necesidades urgentísimas. Luego viene lo que vos estás planteando, me parece que ya entra en un orden ideológico, que tendría que ver, que tendría un remate en la educación, y ahí empezamos nuevamente con lo que terminó el bloque anterior, el manejo ideológico en el que estudiamos. O sea, viene el agua, teléfono, ya son varias décadas atrás, décadas del 70, 80, imagino, no, yo no conozco, pero más o menos de esa época, lo que es el teléfono, el agua y la luz, ¿no? Y luego viene estos barrios que estaban inundados, que se les dota de las alcantarillas y el pavimento de las casas. A partir del 60. Del 60, ok. Y luego viene, pero digo a nivel masivo. Y luego viene esto de la salud, que hace poco, unos meses atrás, que es un elemento centralísimo, llevó la vida, pero después falta la educación y se tiene que basar en este concepto ideológico. Me parece que una tercera etapa sería, en este caso, la alcaldía. Yo lo conocí al ingeniero ¿Me Percy Fernández desde el principio, diremos, de su gestión. ¿Y qué tenía metido en la cabeza? Primero, construir la obra gruesa. O sea,
poder caminar por esta ciudad, poder transitar, poder moverse, y entonces necesitábamos calles. Primero eran calles mejoradas, después empezaron a ser pavimentadas, y cuando se le preguntaba a él decía, estoy construyendo la obra gruesa, y nadie la entendía. Y cuando más o menos termina, porque no se ha terminado todavía, porque la migración, no solamente campo-ciudad, sino del interior del país hacia esta ciudad, ha hecho que haya un crecimiento que no se ha dado, creo, en ninguna parte del mundo, así explosional. Entonces, y esa gente reclama que queremos drenaje, canales de drenaje, que queremos pavimento, en fin. El siguiente desafío del ingeniero Percy Fernández fue, quiero educación, y comencemos a construir los módulos educativos. A él no le gusta mucho el término módulo, él dice las escuelas, ¿no? Y dice, calcúlenme cuántas se necesitan. Y se hace todo un estudio. Y para completar la necesidad de esta ciudad se necesitan 250. Y vamos por los 120, diremos. O sea, un poco más del 50%. ¿Y qué viene aparejado con eso? La necesidad de la formación moral, si uno quiere, cultural del ciudadano, porque hemos tenido una migración muy grande de gente que ha venido sin formación, y necesitamos, en lo que se pueda, comenzar a educarlos, y en lo que no, terminarlos. Por lo menos algo se logra. Y el siguiente paso, el tema de la salud. Desde los años 90 el ingeniero Percy Fernández decía, hay que trabajar en la salud gratuita. Y cuando vimos que podíamos tener acceso mediante ciertas medidas, a tener algunos recursos, a acomodar el presupuesto, dice, metámosle como desafío. Y le echó. Ahora, esto que estás planteando ahora es un poco una revisión del concepto filosófico con que se mueve Estado-Departamento. Así como podés desgranar una ley, qué permite, y como decías vos, la preocupación, como una pregunta del programa es si el día de mañana estas leyes nos pueden permitir el manejo ideológico de la educación. Sí, tenemos que llegar a eso, porque nosotros tenemos una mentalidad de hombres libres. Nos hemos desarrollado desprendido del gobierno central. El gobierno central nos ha tenido abandonado durante muchas épocas, mucho tiempo. Y más bien hemos ido generando nuestro propio crecimiento. Es un pueblo fundado como tal, donde no había nada, pero que el desafío era la apuesta de ese hombre por esa inmensidad. Y bueno, hubo su error y hubo sus aciertos. Me están haciendo, qué pena, ya no queda ni un minuto, ya no. Che, Jorge, vas a tener que volver otra vez porque... Sí, con mucho gusto. ¿No? Es una hermosa oportunidad de poder contar algo de la experiencia que uno ha vivido, de los recuerdos de lo que han sido las luchas cívicas, de lo que ha significado el desarrollo de este pueblo por sí mismo. Y muchos dicen con estos términos, es que resulta que la plata de Potosí, que no sé cuánto. No, señor, este pueblo sacaba sus productos, y algún día vamos a charlar de eso, y los llevaba hacia el Brasil por caminos inhóspitos, y los sacaba por la parte el camino al Beni. El ir al Beni no ha sido así nomás. En fin, hay un montón de historia. El tiempo nos ha cortado, me gustaría. Que bueno, te espero la semana que viene con un programa también muy interesante.